One of our values at Reform is honor, family. Uno de nuestros valores en casa, Romans 12:10 says, Romanos 10, give honor dar honra to one another. uno al otro, Giving honor to one another. dando honor uno al otro. Honor is not flattery. El honor, Honor is recognizing the grace of God over somebody's life. el honor es reconocer la grandeza So de Dios tonight, por medio de su I want to vida. honor a friend of this house. Hoy quiero honrar I want to un amigo honor de this esta man. casa, a este hombre. He's a man that represents the body of Christ Es un hombre que representa al across cuerpo de different Cristo platforms. de diferentes plataformas. This man represents the body of Christ on the radio. Este hombre representa al cuerpo de Cristo en la radio. This man represents the body of Christ in government spaces. Este hombre refleja el reino de Dios And he represents the body of Christ in spirit. y en el espíritu también. So I would like everybody to please put your hands together Demos la and bienvenida help me welcome con un aplauso. Pastor Juan Nuestro Carlos pastor, Rivera. Juan Carlos. Let me hear you make some noise down here to King Jesus. ¿Alguien vino a celebrar esta tarde? Somebody here to celebrate this afternoon. ¿Alguien vino a celebrar a Dios en esta tarde? ¿Alguien puede dar un aplauso a Dios por su fidelidad de un año de cumplimiento de su palabra? Vamos, si alguien vino a celebrar, tiene que aplaudir mejor que eso. Porque no es para el grupo, no es para el pastor, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo digno de gloria, el Hijo digno de honra. Amén, amén. Dale ese aplauso fuerte, a Dios. Amén. Dios es bueno, alguien dice amén. Dios es bueno, alguien dice amén. God is good, amen. Amén. Mire, ayúdenme por favor. ¿Cuántos de Casa Reform Ministries hay aquí? Levanten How la many mano. from Todos Reform esos. Ministries are here tonight? Ok, salgan por favor de su lugar, dese un abrazo. Please come out of your seat and give everybody a hug. Vamos a darle un Say abrazo a congratulations. alguien ahí cerca, dígale felicidades y abrace a alguien. Denle un aplauso de Dios y abrace a alguien también. Go ahead and hug somebody next to you. Family, if you need a translation unit to English, go back to the booth. If you need a translation unit to English, we'll have a translation unit at the back in the booth. So if anybody needs it, si alguien necesita un sistema de traducción para el inglés, pasen atrás a la cabina de sonido y agarren su equipo de traducción. I can speak English too, so. No es Yo cierto. puedo hablar inglés también. Amén. ¿Alguien está contento esta noche? ¿Alguien está contento esta noche? Amén. Venimos a celebrar, iglesia. No solamente venimos a celebrar un aniversario. No solamente venimos a celebrar un aniversario, venimos a celebrar un milagro que ha sostenido este lugar por la fidelidad de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Venimos aquí no solamente para una fiesta y se acabó, pasarla bien ahorita, comer pastel, no. Venimos aquí a celebrar un milagro que Dios ha sostenido por su fidelidad en esta casa. Y damos gracias a Dios por eso. ¿Saben que hay ministerios que de pronto pueden nacer de la emoción? Hay ministerios que pueden llegar a nacer por algún tipo de, vamos a decirlo, resentimiento. Hay ministerios que pueden llegar a nacer por múltiples cosas. Sin embargo, hay ministerios que nacen
por diseño del Espíritu Santo, que tienen un plan eterno desde la eternidad. Vaya, hay un plan que Dios ha establecido, y esos ministerios hacen que el infierno tiemble, porque rescatan almas, porque levantan al caído, porque ayudan a que enfermos sean sanados. Y yo le estoy hablando a alguien que el día de hoy sabe que este ministerio, Reform Ministries, nació en el corazón de Dios, y hoy celebramos esa fidelidad de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Sabe que un año, déjeme pongo, ¿cuánto tiempo tengo, pastor? How long do I have, Pastor? 2 horas. Okay. 2 hours, sorry. Es broma, es broma. So just ¿Sabe que de pronto decir uno from saying what? puede ser como, ¿por qué no decir 20? ¿Por qué no decir 70? Hablar de uno muchas veces pareciera poco. Hablar de uno pareciera de pronto que, bueno, pues no es tanto. ¿Alguien tiene $1 que me regale? Somebody have a dollar they can give me. No voy a pedir ofrenda, calmados. $1, ¿alguien tiene $1 que me regale? Does somebody have a dollar they can $1, Does somebody have a dollar? Gracias, hermano. Thank you, brother. Muy amable. Thank you. Real humble. Pero alguien tiene $100 que me You have regale. $100? You have $100? Se fija como, espérate, pasó. Ok, alguien tiene 1000 que me regale. Somebody got $1,000? Ay, 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 ¿verdad? Nos damos cuenta que como quiero hablar de uno, I just want to talk about one, puede parecer poco. but it can seem a little bit. Hablar de 100 es We're talking como, about 100 is a little bit more. hablar de 1000, pastor, hermano, se lo regalo ahora yo. So I'm going to give you the dollar right back. Gracias. Thank you. Hablar de uno pareciera a veces poco, pero tenemos que saber que cuando nosotros expresamos la palabra uno, tenemos que saber que hay una revelación bíblica detrás del número. Escuchen, matemáticas. Nosotros no podemos llegar al número 2 sin antes no pasar por el 1. Without going to No podemos llegar al 10 si no pasamos por el 1. No podemos llegar a 100 si antes no tenemos 1. Y hoy necesitamos como iglesia poder celebrar que este 1 es el inicio y la plataforma de las grandes y poderosas glorias que habremos de tener como Reform Ministries, que habremos de tener como iglesia. Alguien celebre a Dios porque hoy estamos en el 1 de no sé cuántos en el plan de Dios, pero que habremos de ver glorias mayores. Habremos de ver cosas poderosas. Cuando nosotros hablamos de uno, tenemos que hablar de principio. Cuando nosotros hablamos de uno, tenemos que hablar de gobierno. Cuando hablamos de uno, tenemos que hablar de unidad. Pero esa unidad que no se divide, hablar de uno es hablar de consagración. Diga conmigo, Dios es uno. So say God is one. Cristo es la cabeza. Christ is the head. Y entonces So then, el Espíritu, cuando se establece en un lugar, lo primero que trae es the first thing he unidad. does is unity. The first Y thing entonces so then tenemos que saber we need to understand que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón poder recordarle que lo que comenzó como una semilla se convertirá en un sistema de reino, porque habrá multiplicación, porque habrá bendición, porque habrá prosperidad. Y no fue casualidad que tú hayas iniciado en este ministerio. Quiero hablarle a los de casa, bienvenidos sean los invitados también. De hecho, doy gracias a Dios porque me acompaña a muchos amigos, miembros de la congregación Ríos de Agua Viva en Ciudad Juárez. Por cierto, les envía un saludo a mi esposa, la pastora Missy Rivera, mi hijo Mateo. Hoy los dejé en Juárez trabajando en la iglesia de Limón. Y saben, Ciso, hablar de uno es hablar de todo esto. Entonces, hay una palabra
en el griego, que para referirse al uno, precisamente, significa heis, con H-E-I-S, heis. Y entonces, hablar de uno en la escritura en repetidas ocasiones no solamente habla de un número matemático, sino que habla de origen, habla de unidad, habla de gobierno, habla de primicias, habla de algo que no es pequeño. Contrario a eso, habla de un comienzo de algo que no puede dividirse. Si nosotros habláramos y hoy viéramos aquí, dentro de este edificio, hay una unidad, porque estamos todos adentro. Pero aún adentro hay un pasillo que divide a los de la izquierda de los de la derecha. Aún adentro de cada espacio hay una silla personal para que cada quien se pueda sentar. Y entonces nosotros podemos contar por separado, aunque la gente afuera puede llegar a decir, oh, ahí está una iglesia, acá hay una sección y dentro de la sección hay sillas, algo que se divide. Sin embargo, en el cuerpo de Cristo tenemos que saber que hablar de uno, insisto, es hablar de una unidad que no se puede dividir. No los quiero aburrir, voy a llegar a algo padre. Estoy seguro. Hablar de ese uno es hablar de algo que no puede ir unos por acá, otros por allá, pero somos uno. Hablar de uno es hablar de algo que no se puede dividir. Que en el interior, aunque podamos ser diferentes formas de pensar, hay algo que nos une, que no puede hacernos ir a unos por un lado y a otros por el otro lado. Justamente tenemos que saber que hoy por hoy, como iglesia, este año 1, lo que ha provocado ha sido una plataforma, un comienzo, un inicio. ¿Y sabe algo? Perdón, pero hoy no estamos celebrando que Reform Ministries sobrevivió un año. Porque yo le aseguro que mucha gente pudo ver y pudo haber dicho, a ver qué tanto dura Walter, a ver qué tanto dura eso que empezó como Reform Ministry. Probablemente gente pudo haber dicho, a ver si es cierto. Y entonces tenemos que saber, hoy nos celebramos que sobrevivimos, celebramos que Dios reveló su fidelidad cada día, cada mañana, cada reunión, cada vez que salieron a predicar, cada vez que se reunieron a adorar, cada vez que se predicó su palabra. Celebramos precisamente que Dios reveló su fidelidad. Muchos comienzan, pero pocos permanecen. Muchos se emocionan, pero muy pocos se establecen y se afirman. Muchos inician, pero no todos pueden edificar. Cuando Dios establece algo, ¿sabe algo? Por más que el enemigo se levante en contra, por más que vengan adversidades, por más que haya luchas, tenemos que saber que la iglesia de Cristo no depende de cuántos miembros hay, no depende de cuántos dinero hay en la cartera o en el banco. La iglesia de Cristo no depende de un edificio, de unas bocinas o de un grupo de alabanza. La iglesia de Cristo depende de la palabra que sostiene esa iglesia. La iglesia de Cristo lo que hace es que depende del Espíritu que habita. Y sabe algo, el Espíritu de Dios está en este lugar. Es que el Espíritu de Dios está en este lugar. Y entonces cuando creemos, si usted dice amén, tiene que creerlo y vivirlo como si lo creyera. Porque cuando nosotros entendemos que el Espíritu de Dios está en este lugar, tenemos que recordar lo que dice la palabra,
palabra nos enseña que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Hay libertad para adorarlo, hay libertad para exaltarlo. Donde está el Espíritu de Dios, las cadenas se rompen. El que venía triste cambia su lamento en baile. El que venía enfermo se sana. Pero también sabe algo: cuando alguien reconoce que el Espíritu que está en este lugar es más grande que cualquier título, de pastor, de profeta, de apóstol, de gerente, de empresario, de dueño de no sé qué cosas, tenemos que saber que cuando el Espíritu que está en este lugar se reconoce como un nombre que es sobre todo nombre, entonces si yo creo ese Dios está aquí, yo no puedo parar de adorarlo, yo no puedo parar de exaltarlo. Hay dos personas o tres que puedan adorar al Señor en esta tarde con su mejor adoración y su mejor alabanza. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Y si Dios fue fiel en este principio, tenga por seguro que Dios será fiel en el crecimiento. Y si hablamos de fidelidad en el crecimiento, tiene que celebrar a alguien, porque quiere decir que los hijos de los padres, vaya, los padres tienen hijos descarriados, sus hijos habrán de venir a la casa del Señor, su familia habrá de venir a la casa del Señor. Hablar de crecimiento es hablar de que los suyos tendrán un encuentro con el Señor. Él será fiel en medio del crecimiento. Y hoy yo soy un invitado más. Yo termino ahorita en 2 horas y media de predicar. Me llevan a cenar algo rico, aleluya. Señor, háblale a alguien esta noche. Y me voy a mi iglesia. Pero ustedes son los que se quedan a creer la palabra. Ayer predicaba en una reunión de jóvenes y les decía algo que siento en mi corazón comentarles para ir rápido a lo que sigue. Y es que el impacto que la iglesia puede llegar a tener en la presencia del Señor, la palabra de Dios dice, gracias, te desesperé, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad que nos hará libres. ¿Verdad? También hay otra expresión, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Está hablando de Cristo. Hablar de conocer la verdad es igual a hablar de conocer a Cristo, que nos da libertad. Pero yo quiero decirle algo. No se trata de cuánta verdad escuchamos, se trata de cuánta verdad vivimos, de nuestra relación con ese Dios. Porque yo conozco a mucha gente que está perdida allá afuera, que Dios nos va a rescatar, lo creo, y nos va a usar a nosotros, aleluya. Pero hoy están perdidos allá, renegando de Dios, renegando de la iglesia, viviendo una vida desenfrenada y demás, pero conocen más Biblia que yo y que usted. Y entonces, la palabra es la verdad. El principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. ¿Okay? Entonces, si la palabra es la verdad es Cristo. Conocen, pero ¿saben por qué no son libres? Porque no tienen una relación con la verdad. No viven bajo esa verdad. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Porque hoy usted va a escuchar un mensaje que no me interesa que le emocione. Me interesa que le transforme, que salga viviendo la verdad que hoy vamos a creer, que vamos a escuchar. Porque si hoy usted lo escucha y dice sí, amén, y se levanta y aplaude, pero sale igual, de nada vale. Pero si salimos creyendo, sabiendo quiénes somos en el Señor, predicando con fuego, con pasión, hermano, el crecimiento vendrá no por él, no por ella, no por el otro, vendrá por la unidad como iglesia. Y entonces usted tiene que saber
que no se va a tratar de quién soy yo, quién es usted, cuáles son sus dones o talentos, o lo que crea que usted puede hacer o no. Tiene que saber que es aquel que le llamó quien le va a respaldar. Moisés decía, yo no puedo hablar, soy torpe, soy lento para hablar. ¿Cómo crees que no voy a ir delante de Faraón? Pero ¿sabe algo? En medio de esa debilidad que él creía tener, el Señor lo toma y decide usarlo para libertar al pueblo. Porque el Señor le dice a Moisés, a ver, Moisésito, no has entendido algo. Ni siquiera se trata de quién eres tú. Se trata de aquello en lo que te topaste en la zarza, presencia de Dios que te acompaña. Se va a tratar de quién soy yo. Tú nomás vas a decir algo como lo que le dijo a Jeremías. Tú nomás vas a ir a lo que yo te diga que vayas y vas a decirle lo que yo te diga que le digas. O sea, no se trata de ti. No me interesa si tú crees que sabes o no sabes hablar. Me interesa tu obediencia. Y tienes que saber, esta iglesia en esta noche, que no se va a tratar si tú crees que tienes la capacidad o no. Se trata de que el Dios que te escogió es un Dios que todo lo puede y te quiere usar, te quiere llevar a siguientes glorias. Tú eres el que va a provocar un avivamiento y un crecimiento. Alguien dígame a eso. Génesis 1:1, porque luego van a decir, pastor, ya veo la Biblia. Génesis 1:1, qué simple, ¿verdad? Se lo saben de memoria muchos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego dice, las tinieblas cubrían el abismo. Y luego dice esto, mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. No vemos aquí a un Dios que hace las cosas al azar. No vemos a un Dios. ¿Tienes una moneda, carnal? Acá te lo ya encontré. No vemos a un Dios que se levanta por las mañanas y un día dijo, miren, saqué una gringa, y dijo, hoy los voy a bendecir, cayó Babilonia. Y hoy no, cayó cara. No vemos a un Dios que de pronto está inventando lo que va a hacer contigo y con tu familia cada día. Contrario a eso, la palabra de Dios establece nuevas son sus misericordias cada mañana. Todos los días vemos la misericordia de Dios. Y Reform Ministries vio todo este año, cada día, nuevas misericordias cada mañana. Todos los días. Escuchen, no vemos a ese Dios que hace las cosas al azar. Vemos a un Dios que es creativo, pero que hace las cosas con propósito. Nuestro Dios no reacciona a las cosas. Él hace las cosas. Él no está improvisando a ver qué va a hacer con la iglesia. Él no está improvisando a ver qué va a hacer con ustedes. Él no está improvisando a ver qué va a pasar con tus hijos, con tus padres, con tu familia, con tu salud, con tus finanzas. Él no está improvisando. El Dios que inicia cada cosa es un Dios que crea las cosas y las hace perfectas. Él diseñó un plan. Y dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos que desde antes de que todo se formara, Él tenía en un libro cada una de las bendiciones que ya tenía preparadas para nosotros. Escucha, Él no va a improvisar. Él tiene un plan perfecto para ti y los tuyos. Pero ¿qué de perfecto tiene la enfermedad? ¿Qué de perfecto tiene la crítica? ¿Qué de perfecto tiene las adversidades? A los que amamos al Señor, todo nos obra para bien. Si Dios comenzó
comenzó ese ministerio no fue casualidad, se llama diseño. It's called design. Y el Dios And God, que inicia the God that es el Dios is the God que también sostiene. that also sustains. Filipenses 1:6. Usted sabe que dice: el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Voltea con alguien y dile: Dios ya empezó contigo, te va a perfeccionar. Tenemos que saber que si entonces yo creo esa palabra, tenemos que saber, iglesia, que yo tengo una identidad y tengo una seguridad en el Espíritu. No es casualidad que yo esté aquí, es propósito. Tenemos que saber entonces que no dependo de fuerzas humanas, sino de la fidelidad de Dios. A mí no me sostiene, perdón que lo repita, cuánto gano. Me sostiene el que me llamó. A mí no me sostiene lo que dijo el médico. A mí me sostiene lo que dijo Dios desde la eternidad. A mí no me sostiene nada de lo que está en este lugar. A mí me sostiene Cristo. Y muchas iglesias pueden llegar a celebrar números, pero el Señor lo que celebra son los procesos de victoria que cada uno de nosotros pasamos. Y sabes algo, claro que habrá momentos de adversidad, momentos de angustia. Le hablo a la iglesia local, seguramente fueron momentos de dificultad, momentos de duda. Probablemente muchos se enfermaron, se cansaron, otros de pronto tuvieron, no sé, problemas en casa. Yo no sé qué pudieron pasar en este año, pero sabes algo, si el enemigo se ha levantado en contra, es porque sabe que esta iglesia traerá bendición para El Paso y para Ciudad Juárez, para la frontera. Si el enemigo se levanta en contra, es porque sabe que tiene un potencial de parte de Dios. Y entonces yo celebro cuando hay momentos de angustia, porque sé que hay una palabra que sostiene mi vida y sostiene mi casa. Por lo tanto, paso momentos de dificultad, pero yo estoy seguro, el que me sostiene tiene la última palabra. Y yo recuerdo que él dijo: la pequeña y leve tribulación momentánea no se compara con la gloria postrera que habrá de manifestarse. Los momentos de dificultad tienen fecha de caducidad, pero su palabra permanece para siempre. Para siempre. Escucha, si Dios empezó, no fue para abandonarlos después de un año. Si Dios empezó, no fue para llegar aquí, aplaudir, celebrar y a ver qué pasa. Si Dios empezó, es porque Él perfeccionará la obra y terminará lo que empezó. No han visto, iglesia, ni el 1% de lo que Dios quiere hacer con ustedes. Y vaya que han visto gloria. Y vaya que han visto milagros. Y vaya que han visto personas ser salvas. Pero no quiere decir que hacemos de menos lo que han vivido. No, no, no. Quiero hablarte de que lo que viene es una gloria mucho mayor y más grande. Pero tenemos que romper con todo temor sobre nuestro futuro y activar la confianza en lo sobrenatural de Dios. Escucha, para la gente lo natural es decir: hasta que no tenga recursos, voy a comprar un edificio. Lo sobrenatural de Dios es: hey, camina, porque el edificio yo te lo doy. Lo natural de Dios, perdón, de la gente, es decir, tenemos que hacer para comprar sillas y esto y lo otro, y hagamos actividad y esto. Lo sobrenatural de Dios es: hey, ya tengo listo lo que te tengo que dar. Ya está listo. Oye, pero ¿cómo va a ser eso? Que no, la Biblia dice que podemos comprar sin dinero. En lo natural de la gente habrá cosas que muchos verán como imposibles, pero vivir en lo sobrenatural es saber
que en medio de los imposibles hay un Dios que para Él todo le es posible. Y entonces yo tengo que saber, ese Dios camina conmigo, ese Dios está en mí, y entonces yo puedo saber, al que cree, todo le es posible. Si sobrevivieron a un primer año, están listos para gobernar los años que vienen. Y lo que no los pudo destruir en este primer año para detenerlos, ¿saben algo? Los ayudó para establecer un propósito mucho mayor y mucho más grande. Diga conmigo, Dios lo comenzó. No, pero dígalo fuerte, Dios lo comenzó y Él lo perfeccionará. Escuche, si Dios lo empieza, no hay infierno que lo detenga. Tenemos que saber que lo que nace en el propósito de Dios no muere por la oposición del enemigo. Estoy intentando de inyectar un poquito de fe para que usted sepa que hay un Dios que le va a sostener en los siguientes retos. No tengan miedo de lo que está por venir. No duden cuando Dios les dé una palabra que para ustedes en lo natural va a ser difícil de cumplir, porque cuando ustedes se atrevan a dar el primer paso como lo hizo Josué en el Jordán, no se abrió el Jordán. Él recuerda a Moisés, y a Moisés le dijo, se va a abrir el mar en dos y luego vas a pasar en seco. Pero a Josué lo que le dijo es, hey, agarra a los sacerdotes y tú y ellos metan los pies en el agua, porque cuando ustedes nos metan en el agua, cuando ustedes den los primeros pasos, entonces se abrirá el Jordán y todos podrán pasar. ¿Sabe algo? La posibilidad de la gente era, ¿cómo crees que vamos a cruzar? Estamos esperando que se abra. Y Josué dijo, no vamos a esperar a que se abra, yo voy a caminar, porque cuando camine, entonces eso se va a abrir. Tiene que saber que caminar en fe se va a tratar de eso. Caminemos en lo sobrenatural. Active su fe, créale al Señor. Los desafíos que vienen no son para detenerlo, son para extenderlos. Tenemos que saber entonces que si Dios comenzó esta casa, Él la perfeccionará. Y declaramos que ningún ataque del enemigo va a detenerla. La fidelidad de Dios será mayor que cualquier oposición. Ninguna oposición cancelará el propósito del Señor sobre esta casa, sobre sus familias y sobre los suyos, porque la fidelidad que los ha sostenido hasta el día de hoy es la fidelidad que los sostendrá cada mañana. Escuchen, hablar de uno es hablar de unidad y de fundamento. Hablar de uno es hablar entonces de altar. ¿Alguien recuerda a Elías cuando está contra los profetas de Baal? Y está Elías contra ellos, y de pronto los profetas de Baal estaban intentando que descendiera fuego del cielo, y ellos hacían sus rituales y le daban vueltas ahí al altar que le habían hecho, y de pronto empezaron a hacerse heridas, pues, y se empezaron a abrir el cuerpo y a hacer de cosas, y nada pasó. Sacrificios inútiles, nada sucedió. Pero cuando llega Elías, ahora viene Elías, y antes de pedir, antes de intentar sacrificar, antes de todo, lo que Elías hizo fue que él puso un fundamento, y él sabía que el altar del Señor no se encontraba en las correctas condiciones. Y lo primero que hace Elías es reparar el altar. Fundamento. Él lo primero que hace es repararlo. Y escuchen, no crean que el altar
estaba en malas condiciones por culpa de alguien que llegó y lo quebró y hizo estragos. No. Cuando vamos a la historia, nos hace ver que el altar no estaba en buenas condiciones porque se dejó de usar por mucho tiempo. Qué difícil, porque quiere decir que el pueblo dejó de presentar sacrificio al Señor y se olvidó de Él. Y entonces se olvidaron del fundamento. Algo que tenemos que saber, es que el crecimiento de la iglesia, porque estamos creyendo que esta iglesia va a crecer. ¿Alguien dice amén a eso? Porque vamos a creer en su palabra, vamos a tener unidad. Pero el crecimiento de la iglesia no va a venir solamente por una estructura, no va a venir solamente por los grupos de casa, no va a venir porque hay un grupo chido o un buen predicador con una barba larga, no. El crecimiento va a venir por un buen fundamento. Cuando alguien trabaja en la construcción aquí, no soy de la isla, ¿alguien trabaja en la construcción? Gracias, hermano. Si no hay un buen, usted me va a poder decir, si no hay un fundamento sólido, por más bonita que se vea la casa por fuera, cuando vienen vientos fuertes o simplemente vibra algo, está propenso a derrumbarse porque no hay un buen fundamento. De nada nos va a valer tener un edificio grandote, una pantallota, ministros de alabanza más guapos que el pianista de hoy, de nada va a servir todo eso si no tenemos nuestro fundamento bien establecido. ¿Sabe algo? Sin embargo, cuando hay un fundamento, Cristo es nuestro fundamento y estamos parados en la roca. Y entonces establecemos nuestra vida, nuestro ministerio en ese fundamento. El Señor dijo: Señor, que ellos sean uno, como tú y yo lo somos, para que el mundo crea. Hablar de unidad espiritual es saber entonces que el enemigo no puede destruir lo que el Señor ha establecido. Pero ¿sabe qué pasa? Sí puede debilitar lo que está dividido entre sí. Tome la mano de la persona que tiene en un lado, por favor. Tómala de la mano. Señor, bendigo esta congregación. Señor, bendigo cada familia. Señor, cada persona que tiene su mano unida entre la mano del otro, Señor, representa un fundamento de unidad, donde ellos, Señor, pelearán palmo a palmo, donde ellos velarán los unos por los otros, donde no permitiremos, Señor, que el enemigo venga a querer, Señor, dividir. Señor, creemos, Padre, que el fundamento es Cristo y que tú serás, Señor, trayendo armonía y bendición para esta casa. Señor, sé tú en medio de cada uno de mis hermanos. Padre, estamos confiando, Señor, que serás tú, Padre, en medio de ellos. Señor, creemos que tú obrarás a su favor y nada de lo que el enemigo pueda fraguar en su contra prevalecerá. Los bendigo, Señor. Los bendigo, Señor. Tenemos que saber que la gloria de Dios se va a provocar, iglesia. Elías, cuando puso el fundamento, entonces arregla el altar, y cuando ahora sí realiza el sacrificio, entonces descendió el fuego del cielo. Entonces ahora sí se provocó el milagro.
saber que podemos declarar que en medio de la unidad la gloria de Dios vendrá en medio de esta casa. Y cuando la gloria de Dios desciende sobre una casa, sobre un hogar, ¿sabe algo? La gente de alrededor se da cuenta que algo diferente está pasando, y entonces sabrán que en este lugar alguien entró enfermo y salió sano, y podremos decir: vengan los enfermos porque Dios está sanando. Se darán cuenta que hubo alguien que estaba en pecado, que estaba en drogas, que no podía salir del alcoholismo, pero entró en este lugar y salió libre. Y entonces vendrán los alcohólicos y drogadictos a buscar la gloria que aquí se está moviendo. Este es un año que vamos a ver gloria de Dios en este lugar. Hay gente que ha trabajado sin reconocimiento. Hay gente que ha invertido sin que salgan las fotografías, o ha tomado un micrófono en este lugar. Hay gente que ha orado en su casa para que Dios bendiga este lugar. Hablo de la iglesia. ¿Y sabe algo? El Señor también bendice y retribuye a cada uno de ustedes. El hecho de que no se vea en lo público no quiere decir que Dios no vaya a reconocerlo. Y qué mejor que sea Dios el que pague que el reconocimiento nuestro. Porque vamos a poder decir: ah, mira qué padre, el hermano sembró, déjame le tomo una foto y lo subo a redes sociales, y ahí está su pago. Cuando Dios paga, Él no va a subir a redes sociales. Él te va a bendecir hasta que sobre y abunde. Él cumplirá su palabra, Él cumplirá sus promesas, Él hará lo que Él dijo. Sabe que Elías es el nombre que sale ahí, que pudo arreglar el altar, pero para que descendiera fuego del cielo, le tuvo que decir a otra gente: vayan y tráiganme agua. Y pocos hablan de eso. ¿Quiénes eran los que trajeron el agua? ¿De dónde sacaron el agua? ¿Qué tan difícil fue para ellos conseguirla? ¿Saben por qué? Porque tenemos que recordar que en el contexto hay una crisis, hay sequía, no hay agua. Y Elías le está diciendo: tráiganme agua, cántaros de agua, para vaciarla en el altar. La gente pudo haber dicho: pero qué desperdicio, estás loco, estamos batallando para conseguir agua y tú estás diciendo: échenle en el altar. Pero Elías nomás dijo: traigan agua, y nadie habla de aquellos que fueron a conseguirla. Pero ellos también fueron parte de que el milagro se provocara. Hermano, no deje que el enemigo vaya a querer meter algo en su contra y decir: ay, sí, pues el único que sale en las fotos es el Valder. Ay, sí, pues a la única que reconocen es a la hermana Cristina. No. Aunque no se diga su nombre, usted provoca milagros en el lugar. Usted sea provocador de la gloria de Dios, no provocador de divisiones. Provoque la gloria de Dios en el lugar. La fidelidad en lo secreto produce autoridad en lo público. Estoy intentando poner un fundamento de fe, pero también de obediencia, porque es lo que vamos a necesitar para llegar al siguiente nivel. Es lo que vamos a necesitar para los siguientes años. Dele a Dios lo que pocos quieren darle, y Él le va a dar lo que muchos quieren recibir. Otra vez, dele a Dios lo que pocos quieren darle, y usted va a recibir lo que muchos quieren recibir. Créale al Señor. No tenga miedo de serle fiel. No tenga miedo de invertir su tiempo. No tenga miedo de ser generoso. No tenga miedo de orar, de ayunar, de pelear. No tenga miedo de no faltar a las reuniones. No tenga miedo de entregarse por completo al Señor, porque Él le va a pagar. Él es el que
viendo cada esfuerzo, cada acción. Y, ¿sabe? Este primer año forma una cultura. Cómo se hacen las cosas, cómo pensamos, hacia dónde vamos. Pero ahora, este segundo año que va a empezar a correr, ¿sabe qué es lo que va a provocar? Va a definir una expansión. Escuchen, este segundo año va a definir una expansión, porque ya arrancaron, está bien, a partir de ahí, pero lo que sigue es no solamente mantenerse, sino crecer. Pero hablar de crecimiento es hablar de cambio. La gloria que me ayudó a llegar hasta donde estoy ya no me sirve para llegar al siguiente nivel. Necesito algo más. Y entonces tengo que saber, tengo que cambiar mis vestiduras para la gloria venidera. Pero es difícil. Es difícil cambiar, es difícil entregarse. Si no me cree, yo creo que todos en algún momento de la vida tuvimos un pantalón, una blusa, una camisa que nos quedaba y nos encantaba como se nos veía, era la favorita. Pero llegó el momento donde el templo se ensanchó. Y luego ya no abrochaba. O si me la abrochaba, ya no respiraba. ¿A alguien le pasó como a mí? Pero ¿sabe qué es lo peor? Que yo, como usted, dije, la voy a guardar para cuando baje de peso. Llevo 4 años subiendo y nomás no bajo. Pero luego me di cuenta que así como esa tenía otras prendas. Y entonces se empezó a abultar. Y una vez me dijo mi esposa, es que tú tienes mucha ropa. Le dije, pero nada me queda. Y entonces, ¿para qué la tienes ahí? Me dice, ¿por qué no la sacas y compras nueva? Ay, es que esa es la que me gustaba. Me dice, pero no va a llegar lo nuevo hasta que no saques lo viejo. Ya pasó el año 1. Felicidades, bravo, se acabó. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Una gloria mayor. ¿Qué sigue? La gloria postrera. ¿Qué sigue? Las nuevas familias. ¿Qué sigue? Las nuevas bendiciones. ¿Qué sigue? Los nuevos retos. ¿Qué sigue? Las nuevas victorias que vamos a tener en el Señor. ¿Qué sigue? Que la palabra de Dios se me convertirá ya no en una promesa, sino en una realidad. Lo que sigue a partir de hoy es expansión. Pero lo provocamos nosotros. Y cierro. Vénganse el equipo de alabanza. Para que crean que ya voy a acabar, vénganse. Cierro. ¿Alguien está recibiendo palabra de Dios hoy? Les prometo que si me vuelven a invitar predico diferente, pero hoy necesitaba establecer algo. Necesitamos prepararnos, porque estoy seguro, y no quiero emocionarlos, pero estoy confiado que es Dios el que ha establecido esta iglesia. Y si es Dios, estése seguro, prepárense, porque más almas vienen a la casa. Prepárense, porque más responsabilidades vienen a la casa. Prepárense, porque también viene más oposición contra la casa. Pero prepárense, porque viene una gloria mayor para la casa. Prepárense, porque lo mejor viene en camino. Platicaba con mi hijo y él me decía, a mí me gustaban mucho las matemáticas, hasta que las matemáticas se convirtieron en letras.
my son just like mathematics until mathematics turned into letters. Pero para cada nivel For every level, hay una enseñanza. there's a teaching. Y para cada enseñanza hay una prueba. There's a Tenemos que test. saber We gotta que know la prueba de nuestra fe that the produce paciencia. patience Y la paciencia and the patience produce entereza de carácter. Y la entereza de carácter produce un cada vez más grande y eterno peso bigger de things gloria. and the weight of the glory. Dios nos va a enseñar God is going to a show dónde us vamos a ir. where we're going. Nuestra fe va a ser probada. Our faith. Pero si salimos aprobados en medio de esas situaciones, Situation. estése seguro que veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Mateo 16, 18. Sobre esta roca Over this rock, edificaré mi iglesia. I shall edify my church. Sobre esta roca On this rock, I shall edify my edificaré church. mi iglesia. Hablar de edificación Talking about edification. es igual a hablar de un cimiento, es hablar de crecimiento, Talking about that. pero hablar de edificación también es igual a hablar, insisto, de algo o alguien que va a vivir dentro de esa edificación. Con esto cierro, se los prometo. That's going to be Si within Dios se está edificando, our church. That's going to es porque help quiere edify. habitar If God is here, it's because en He medio. wants to edify in the middle of us. Escuche. Just listen. y habitar no es igual a visitar. Edification Una is visita not llega y se va. the same as visiting. Una visita llega Come, y cuando llega ve las cosas muy bonitas. they come and they see. Pero cuando la persona vive en el lugar, When people live in a place, entonces se da cuenta que la basura estaba abajo del tapete para que la visita lo viera bien. Cuando alguien de verdad vive ahí, bueno, se da cuenta de lo que hay y no hay en el lugar. what is there, what is not there. Cuando alguien vive o habita en un lugar, tiene su propio cuarto o el propio lugar donde duerme. Vamos a hacer una iglesia que está edificada en la roca, porque el Espíritu Santo va a habitar en esta iglesia. Perdón, el Espíritu Santo habita en esta iglesia. No llega y se va, habita en nosotros y tiene una relación personal con cada uno de nosotros, y esa relación con el Espíritu nos tiene que hacer saber a nosotros que no se trata solamente de que yo voy a ser lleno para ser bendecido, voy a ser lleno, voy a bendecirme por medio de su presencia, pero se va a tratar de salir de aquí para yo ser de bendición con la gente que necesita allá afuera. Tenemos que saber entonces que sí voy a tener bendición en este lugar, sí voy a ser lleno, pero no solamente para hablar lenguas, temblar, caerme al piso, no, sí todo eso, pero cuando me levante voy a salir y voy a orar por el enfermo, voy a hablarle al perdido, voy a invitar a la gente a este lugar, porque entonces seremos la iglesia que no nada más viene el domingo a reunirse, sino que voy a hacer la iglesia cuando voy a mi casa, voy a hacer la iglesia cuando voy a mi trabajo, voy a hacer la iglesia cuando voy a mi escuela, voy a hacer la iglesia cuando voy con mis amigos. Él está edificando la iglesia, y cuando Dios establece un fundamento, Él prepara el territorio que habremos de poseer. Hoy puedo pedir al Señor y puedo declarar por su palabra que Reform Ministries será una voz en la ciudad, que será un hospital para los heridos, que será una casa para las nuevas generaciones. Jóvenes entrarán por ahí y serán restaurados. Hombres y mujeres, familias que venían disfuncionales serán unidas por el poder del Espíritu en este lugar.
más adelante. ¿Hay alguien más de casa hoy? ¿Le ayudan a tomarse de las manos entre ustedes? Y ustedes que son amigos, que son familia, ¿por qué no me ayudan? Si se sienten cómodos, extiendan su mano hacia adelante y bendigan a esta iglesia. Bendigan sus pastores, bendigan sus líderes, bendigan sus servidores, bendigan sus miembros. Y si hay alguien que sienta en su corazón ayudarme a orar por ellos, venga, ayúdeme a orar por ellos. Ponga sus manos en la vida de ellos. Si siente en su corazón, hágalo, ayúdeme, venga, estoy pidiendo ayuda, venga. Vaya ahí con ellos, ayúdeme a orar. Gracias, ayúdeme a orar por ellos. Ustedes que son de casa, declaren un año de su fidelidad. Vamos, díganlo, un año de su fidelidad. Vamos, respondilo, un año de su fidelidad. Abre tu boca, dilo, un año de fidelidad. Un año de fidelidad. Ha habido momentos difíciles. Ha habido momentos de adversidad. Ha habido momentos de angustia. Pero este es un año de fidelidad. Un año de fidelidad. Sí hubo adversidad, pero hubo un Dios que los levantó. Un año de fidelidad. Sí hubo cansancio, pero hubo un Dios que les dio descanso. Un año de fidelidad. Sí hubo embates del enemigo, pero también hubo un Dios que les sostuvo con poder y gloria. Un año de fidelidad. Un año de fidelidad. Un año de poder. Un año de bendición. Adora a Dios.